un informe en el que ya estamos en déficit de energía en firme en este año para el próximo verano y así sucesivamente hasta el 2028. Nosotros recibimos de muy buena manera el anuncio del ministro de la subasta, pero necesitamos que se haga de manera acelerada porque ya ese déficit entre oferta y demanda, según XM, el operador del mercado, ya lo tenemos hoy en día y eso pone en riesgo la prestación del servicio. Doctora Natalia, a propósito de eso, quisiera simplemente preguntarle, no por entrar en las calificaciones o en las descalificaciones, sino de dónde saca el presidente Petro, si usted es tan amable, que ustedes, los generadores de energía, se están robando la plata de los colombianos. ¿Qué de eso o qué pedacito de esta historia es cierto o qué pedazo no es verdad? No, realmente ninguno es verdad, pero lo que yo creo, y lo hemos visto anteriormente, este es un mercado supremamente sofisticado. El funcionamiento de la bolsa no es un diseño colombiano. Esto fue traído de las mejores prácticas del mundo, ¿sí? Inclusive Colombia es de los países que tienen la mayor contratación para atender la demanda, casi un 90% la mayor parte del año, a diferencia de regiones como Europa y Estados Unidos que están expuestos a la bolsa casi en un 80%. Entonces, este es un mercado que es difícil de entender, ¿sí? Es un mercado supremamente técnico. La explicación sobre el comportamiento de los precios de bolsa ayer creo que le faltó gran pedazo, pero nosotros insistimos en que pues este sector tiene dos patas, uno las empresas y otro el ejecutivo, y necesitamos trabajar de manera conjunta para afrontar los retos que tenemos, que no son menores en este momento. Doctora Gutiérrez, anoche el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio de una medida que ya había sido previamente planteada por el gobierno nacional en enero, y es que señaló básicamente que se iba a reducir el mercado en bolsa y que iban a obligar a las generadoras a ese punto, a ese objetivo, y sabía el presidente y decía que esto iba a causar mucha polémica, que se iba a hacer vía resolución de la CREG y vía decreto del gobierno nacional. ¿Eso en qué consiste y en qué afecta a las generadoras? Ricardo, esto fue un proyecto de decreto que sacó el ministerio en enero de este año. Nosotros fuimos enfáticos en que ese borrador tenía varias dificultades, ¿sí? Y que realmente no iba a resolver el problema de la exposición a bolsa. Inclusive hoy le hemos demostrado al país que aunque los precios de energía de la bolsa bajan y que han estado supremamente bajos por las lluvias, no han bajado las tarifas de energía, porque es que la bolsa pesa entre un 5 y un 7% de la tarifa de energía. Entonces, realmente lo que tenemos hoy es una dificultad es de cantidades de energía, no es de precios de energía. Y si no entendemos eso, no vamos a atacar el problema realmente, que es un problema preocupante y que se puede agravar en el muy corto plazo. Claro, es de cantidades y no de precios, entre otras cosas, y es por eso que se necesita la subasta de energía, como dice usted, porque ya hoy estamos con un déficit de energía en firme que tiene que ver es con la cantidad. Y al respecto, le quiero preguntar, hasta el momento, dice usted, se han hecho inversiones por más de 140 billones de pesos que han evitado un apagón en los últimos 30 años, pero ¿de cuánto son esas inversiones que se necesitan de aquí en adelante para tener más cantidad de energía y por lo tanto seguir evitando un apagón en el país? Doctor Gutiérrez. Bueno, ese número es muy importante. Estamos calculando que necesitamos hacer inversiones entre 10 y 13 billones de pesos para poder crecer el parque de generación de aquí al 2027. Y ya estamos tarde. Nosotros venimos pidiendo esta subasta desde hace más o menos 3-4 años y se hizo una subasta efectivamente, pero que no se presentó la suficiente energía en firme que necesitamos para tener seguridad energética. Entonces, yo le reitero que tenemos que hablar de los temas que de verdad hoy son un reto para el sector y los tengo que dejar porque tengo que entrar a una reunión. Qué pena con ustedes. Sí, doctora Gutiérrez, una pregunta final. Usted que maneja el gremio de los generadores de energía,
entendió la frase del presidente Petro de traer gas de Panamá por los cables de energía? ¿Eso es posible? No, realmente no. No, yo creo que el presidente quiso decir otra cosa. Eso no es posible. Lapsus, pues. Sí, eso no es posible. Ok, no, sí, bueno, lo supuse, pero quería confirmarlo con usted. Gracias por acompañarnos, la dejo que comience su junta, muy amable. Muchas gracias a todos, un saludo especial. La representante de los generadores de energía en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro cuestionó que Ecopetrol no está importando gas para competir en el mercado y reducir los costos. ¿Dónde está Rod? Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos. Pero también el presidente le pidió a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, disminuir la demanda de gas en el país. Y la transición energética debe llevarnos a disminuir la demanda de gas, que nos están montando un monopolio de importación sobre la base de que hay que aumentar la demanda de gas. No, la transición implica reducir la demanda de gas. El presidente también confirmó que el gobierno reducirá del 20 al 5% la participación de la Bolsa de Energía en el mercado eléctrico colombiano. La protesta social tiene límites y lo vuelve a decir la Corte Suprema de Justicia en una reciente decisión donde reconoce que aunque las manifestaciones son un acto disruptivo y válidas y que su propósito es la consecución de cambios de orden regularmente político, tiene momentos cuando se desconfigura y deja de ser legítima. En primera medida, cuando el ejercicio de la protesta se escinde de un propósito de cambio constitucionalmente válido. En segunda medida, cuando se anteponen intereses particulares y finalmente cuando el ímpetu disruptivo que le es inherente a esta forma de expresión. Ocho de la mañana, 7 minutos. Se estaba presentando anoche en la discoteca en República Dominicana, se desplomó el techo, se estaba presentando Ruby Pérez. Felipe, que de pronto le suena a usted, era cantante de Sergio Vargas, que es el gran reggaetonero de Wilfrido. Me suena la voz, merenguero. No lo tenía identificado. Reggaetonero. Por favor. No, reggaetoneros son los de Colombia de hoy. Exacto. Estos son los merengueros de los años 80. Dominicano. Esto es lo nuestro. ¿No? Claro. Pero el que está. Esta es una canción sencilla vacía. ¿Es Wilfrido Vargas o el muchacho No, que ese es el que canta es Ruby Pérez. Ruby Pérez. Sí, claro. Me suena la voz, pero pues no se tenía estaba claro presentando. Esta es la discoteca Jet Set de la farándula dominicana, que no es chiquita. En Dominicana pues hay deportistas muy famosos y hay cantantes. Y también no hay solo gente de otros países, ¿no? En la Romana vive mucha gente. Y van a rumbear. Hoy a es martes, discoteca. ¿no, Néstor? Es que las rumbas en esa discoteca, estaba investigando un poquito, son muy famosas los lunes. Entonces se reúnen para escuchar artistas, como en el caso este señor Pérez, este merenguero que Ruby es dominicano. Pérez. Ruby Pérez, sí, que es dominicano. No me le diga a este señor, el gran Ruby Pérez. 8 de la mañana, 9 minutos. El saldo de momento por esta tragedia que hay en esta discoteca, y estas imágenes que ven son de los momentos previos allí en la discoteca, antes de que se cayera, se desplomara el techo. ¿Se da cuenta de lo que le decía? Todo queda grabado y todo hace que el sentido de la vida sea todavía uno se pregunte más. Mire, ellos están felices cantando parpadeo, sí. Y pum, chao. Ya. Lo cual quiere decir, padre, que para morirse no hay que estar enfermo, hay que estar vivo. Sí, de momento 15 muertos, pero la cifra puede ser mucho más grande porque hay personas que todavía están atrapadas en los escombros. Es una verdadera tragedia. En la República Dominicana, en Santo Domingo, Yarilis Calcaño. Hola Néstor, muy buenos días. La República Dominicana amanece de luto con una tragedia que ha llenado de consternación y dolor a la población. Una de las discotecas más icónicas de Santo Domingo, el Jet Set Club, colapsó provocando la muerte de unas 15 personas
y casi un centenar de heridos que han sido trasladados hacia los distintos centros de salud más cercanos. Al momento en que el techo de este centro nocturno colapsó, estaba siendo amenizada la fiesta por el reconocido merenguero dominicano Ruby Ceres, quien en estos momentos está siendo rescatados de los escombros por las brigadas del Centro de Operaciones de Emergencias de la República Dominicana, cuyos obreros, ¿verdad?, trabajan de forma incansable para rescatar las personas que aún permanecen con vida debajo de los escombros. En el Instituto Nacional de Patología Forense se encuentran los 15 cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta tragedia. Les reitero, es una información que va en desarrollo. Las cifras tanto de los muertos como de los heridos podría aumentar en las próximas horas. Este ha sido un reporte de Yarilis Calcaño desde la República Dominicana para Blue Radio. Yarilis, gracias. Está bien Ruby Pérez, que es el otro que están informando las autoridades en este momento. A propósito de música, Felipe, y de reggaetón, el Consejo de Estado negó la tutela del reggaetón. La canción se llama, ¿se acuerda la que escribieron? Más 57, ¿no era? Karol G. Los compositores son muchísimos. Karol G, Maluma. Karol G, Maluma, Faith, y obviamente todos los que están componiendo detrás de ellos, como Dylan Ferney Zambrano, como como Kevin Mauricio Cruz, el famoso Katin. Faith también está ahí. Todos ellos están involucrados dentro de la tutela. Salomón Villada es Faith, exactamente. El Fercho. Ramiro Osorio Peña y Daniel Eduardo de Castro Marriaga. Toca, como estamos hablando de reggaetoneros, toca con traductor. Exactamente. Daniel Echavarría, ¿quién es? Uno de los compositores. Este sí no es Brian David Castro. También. No, pues yo sé, estoy leyendo la lista de compositores. Sí, por eso son compositores. Carolina Giraldo. Karol G. Dylan Ferney Zambrano. DFZM. DFSM. El de Buenaventura. José Álvaro Osorio. J Balvin. Don José. Juan Luis Londoño. Maluma. Kevin Mauricio Cruz. Katin. Salomón Villada. Faith, Olfercho. Silven Mesa Londoño. Steven Mesa Londoño. Y ahí termina la lista de los compositores de la canción. ¿Cuánto? Era contra quienes iba, o sea, haciendo esta barbaridad. Como 15 personas. Le gastaron mucho tiempo y muchos cerebros. ¿Cuántos años de estudio y análisis? ¿Cuánta academia se necesitó para esta obra cumbre? La noticia es que el Consejo de Estado acaba de negar, Felipe, la tutela que pretendía que todos ellos, Karol G, Maluma, J Balvin y compañía, retiraran la canción de las plataformas, porque gente, si usted se acuerda de los pequeños escándalos de los que se arman en Colombia, muchos niños, muchas familias se sintieron vulnerados. El 7 de noviembre del 2024 se publicó el tema y tenían como base para la tutela la expresión mamacita desde los 14 y pedían que la cambiaran, o ellos mismos la cambiaron después por mamacita desde los 18. Para cambiar la frase que había. Para cambiar un poquito. Para no quedar incursos en el Código Penal. Néstor, ojo, sí, la noticia es que niega la tutela que buscaba retirar la canción, pero tiene un mensaje claro para los artistas. Que no cosifiquen a los niños. Que no vuelvan a transgredir derechos de los niños. En el Consejo de Estado, a esta hora, en donde se está produciendo esta noticia, Sergio Barbosa. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, señor. Mira, el Consejo de Estado se acaba de pronunciar sobre la canción Más 57 que generó gran polémica hace unos meses por su letra, en especial por ese pedazo donde dice una mamacita desde los 14 o desde los 14 años, a que motivó precisamente a un grupo de personas a interponer una tutela contra los cantantes Karol G, J Balvin, Faith, Maluma y Ryan Castro, quienes colaboraron en esta canción. Ahora, aunque el Consejo de Estado negó la petición de los demandantes con el argumento de que Karol G y J Balvin le informaron al despacho del magistrado del Consejo de Estado, José Edison Portocarrero, quien determinó que las solicitudes de los demandantes fueron superadas incluso antes de acudir a la acción de tutela, porque hicieron cambios en la letra de la canción y ofrecieron disculpas mediante sus redes sociales. Pero en este caso, Néstor, el Consejo de Estado sí sentó un precedente y le pidió a los artistas musicales y a todas las personas involucradas en la difusión de esta canción a abstenerse de difundir o publicar composiciones que vulneren los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. Este fallo lo que dice es que los menores deben gozar de un desarrollo integral
libre de exposición a la violencia, a las insinuaciones de explotación sexual, de acuerdo con las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico y de las convenciones internacionales. Le leo un apartado del fallo del Consejo de Estado y es lo siguiente, abro comillas: la sexualización temprana cosifica a los menores, los reduce a objetos de deseo y los expone a riesgos que pueden afectar gravemente su desarrollo. Es el pronunciamiento que ha hecho hace pocos minutos el Consejo de Estado sobre esta polémica canción, Néstor. Sí, hay algo de este fallo que no entiendo, Felipe, y es que dicen no, la tutela la ganan los cantantes, los productores, ¿verdad? Pero sí, pero establece un límite, en lo sucesivo a todos estos señores, Maluma, Karol G, deben abstenerse, eviten difundir o publicar composiciones musicales que transgredan los derechos fundamentales de los niños, niñas. Sí, lo cual significa que la canción sí hace el Consejo de Estado, Néstor, los derechos. O sea, no entiendo. Sí, lo que hace el Consejo de Estado es mirar cuál de los derechos es más importante. Porque yo ya me acabo de leer pues ahora el fallo. Dice, hay dos derechos aquí en disputa, por llamar, la libertad de expresión artística. No, es una colisión de derechos de y el de los niños. Felipe, entonces sí, dice, prevalece el derecho de los niños. Felipe, todo eso lo entiendo. Pero no dice prevalece. Pero ¿qué es lo que no? No entiendo que la tutela la pierden los demandantes, ¿cierto? La ganan los compositores. Y entonces dicen, no se procede, la tutela no es procedente. Pero no lo vuelvan a hacer. Libertad. Pero no lo vuelvan a hacer. Exactamente, pero no lo vuelvan a hacer. No pueden seguir haciendo música que transgreda derechos, repito, entre comillas, derechos de niñas y adolescentes. Eso tal vez el que nos podría dar una explicación jurídica de los efectos de las sentencias es el doctor Riveros, porque las sentencias tienen dos efectos, stunk y snunk. Entonces tal vez el doctor Riveros nos podría, porque esto es un efecto hacia adelante. Sí, es un efecto. Y la canción no van a tener que quitarla de las plataformas, que era lo otro que pretendían los dos abogados en Medellín que pusieron esta tutela, que se tumbara la canción de las plataformas y que ellos, los reggaetoneros, los artistas, los compositores, ofrecieran excusas públicas por esa letra. Ninguna de las dos cosas va a pasar, la letra ya está modificada, ya la mamacita no tiene 14 o no desde los 14, sino que acuérdese que le pusieron 18 años y sabe que pese a todo y a las polémicas, hoy es una canción con 39 millones de reproducciones en YouTube. Es que la sentencia lo que debía decir es que se abstengan de poner más esa canción. Es que la canción es por sí misma es horrorosa. Pero fíjese que la defensa de los cantantes era que para el momento de la tutela ya estaba superado. Sí, pero hay por horrorosa. Felipe, sí, yo estoy de acuerdo con usted en que es horrorosa. Derecho a la libre expresión. Pero hay derecho a las canciones horrorosas. Claro, pues por eso, Néstor. Pero es que así no funciona. Es que aquí lo que se viola más que el derecho de los niños es el buen gusto. No, Felipe, pero es que no hay por nadie Dios, pero mire, buen gusto. Néstor. Menos usted, además. No, pero Néstor, mire, la decisión del Consejo de Estado, por lo que yo entiendo, la decisión del Consejo de Estado lo que dice es que no es necesario pronunciarse de fondo porque los artistas le informaron que ya habían modificado la letra. Entonces un pronunciamiento de fondo no hay, que es lo que yo personalmente habría querido, un pronunciamiento de fondo en el que se ratifique la libertad de expresión, en el que se ratificara la libertad de creación artística por encima de consideraciones estéticas. La cuestión de los derechos de los niños ya es otra cosa en la que sí puede haber matices, pero es que la libertad de creación no puede estar sujeta a que a tal o cual persona le guste o no, le parezca bonito o no, o le parezca que tiene o no esfuerzo intelectual, que si esto es una sinfonía o es una canción de reggaetón. Para eso está la libertad, para que cada quien oiga lo que le gusta. Andrés, miren la parte decisoria del fallo. En lo sucesivo, una invitación en lo sucesivo a que estos cantantes, compositores de reggaetón eviten difundir o publicar composiciones musicales que transgredan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual me lleva, Héctor, a la conclusión de que esta vez se salvaron, pasaron raspando. Pero si siguen con estas letras... Pues corrigieron a tiempo. Estamos a punto de una tutela que podría marcar un hito en la historia de la música en Colombia. Que sería muy malo, como dice Andrés, yo en eso estoy de acuerdo con él. Yo pues no conozco la
sentencia, pues apenas estoy viendo las noticias, lo que ustedes están contando, pero y efectivamente, pues es como dice Andrés, no hubo un pronunciamiento de fondo, pero hay, como usted lo dice, como una especie de advertencia. Y esas dos cosas no me gustan, porque a mí sí me parece que la creación artística tiene que ser totalmente libre. No es posible pero no ilegal, Héctor. Si se mete con niños y hace cosas que son delitos, no se puede. Es que dentro de la claro, pero es que... Yo también creo que es delito, padre. Pero pues decir mamacita a los 14, no, eso no es un delito. Eso no es un delito. No está hablando de delitos. Pero es que dentro de la resolución aparece Héctor, esto. Cuando se violan derechos de los niños, no necesariamente es un delito. Un delito. Entonces, si estamos de acuerdo, estas canciones pasadas de tono, a las que se les va un poquito la mano, claro que tienen que tener un límite. Todo en la vida, la libertad de expresión. Claro, pero el límite en la libertad de expresión está claro, Néstor. Eso hay, digamos, unos estándares internacionales de qué es lo que usted puede decir y qué es lo que no. Usted no puede tener discursos de odio. Y discurso de odio no es cualquier cosa. Discurso de odio no es mentarle la madre a alguien, sino discurso de odio es, pues, promover efectivamente la afectación a una persona. No puede promover la violencia. Efectivamente no puede afectar los derechos de los niños, eso es claro, pero pues yo no creo, francamente, que una expresión como la que estaba en la canción afecte los derechos de los niños. ¿No? A mí es que no es una parece expresión, eso. son todas las expresiones de la canción. Pero Héctor, además, sí me parece una cosa grave en usted es relación profesor, con la libertad. Usted lo sabe mejor que yo, Héctor, la libertad de expresión no solamente tiene un límite sobre el discurso del odio, hay una cantidad de límites. La libertad de expresión. Los tres límites que le dije, la violencia, los derechos de los niños y la pornografía infantil. Esos son los cuatro límites que se admiten y la seguridad de la libertad de expresión. Tiene muchos límites. Pero este fallo lo dice, mire, este fallo tiene dos consideraciones. Dice que efectivamente se generó una vulneración durante el tiempo en que estuvo publicada, porque la excusa con lo de los niños menores de edad, la referencia a los niños. La mamacita desde los 14. Que existió efectivamente un impacto en la sociedad. Estoy leyendo exactamente lo que dice la decisión, en especial a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se hace necesario analizar la vulneración alegada. A renglón seguido dice que la Corte Constitucional ya ha dicho que el derecho a la libre expresión artística no es absoluto y encuentra sus límites al momento de difundir o publicar la obra en deber genérico que tiene toda persona de no abusar de sus derechos en detrimento de los derechos de otros, máxime cuando se trata de niños. Esta sala considera que la difusión de una canción que sexualiza a los menores de edad constituye una grave vulneración de su derecho fundamental a la dignidad humana, como quiera que la dignidad de los niños radica en su reconocimiento como sujetos de derechos, titulares de una especial protección constitucional y merecedores de un desarrollo integral en un ambiente libre de violencia e insinuaciones a la explotación sexual. Pero aquí hay una parte donde dice la solución del caso concreto, en donde se refieren justamente a la frase mamacita desde los 14, pero dice que por su parte Carolina Giraldo Navarro, o sea Karol G, y J Balvin informaron a este despacho que las solicitudes fueron superadas incluso antes de acudir a la acción de tutela, porque hicieron cambios en la letra de la canción. El cambio fue 6 días después de haber publicado la canción. Que ofrecieron sus redes sociales, ahora, o sea, antes de la tutela. Pero esto, Néstor, sí abre un debate que es no solo la canción publicada en las plataformas de los artistas, y es qué pasa con la versión en los conciertos. Por ejemplo, Fercho está con la versión original de gira por el mundo, incluida la gira que hizo en diciembre en Colombia, y para él es mamacita desde los 14 y así está en la gira. Entonces también es la discusión de las versiones en vivo. Felipe, voy a decirle una cosa a la cantidad de padres de familia que comienzan a escribirme, porque esto no es un problema. Aquí nosotros tenemos una tendencia medio tonta, Felipe, a volver todo producto de un fallo judicial. Si a uno le parece que un reggaetonero es un ordinario, es un grosero, es un misógino, es un machista, está violentando derechos de los niños, pues no deje que sus hijos escuchen estas barbaridades. Esto no lo puede controlar el Consejo de Estado, Felipe, esto no lo controla ninguna autoridad judicial. En manos de los padres de familia también está decidir qué escuchan los muchachos. Si hay una niña de 9 años, que me está escribiendo un padre, que me dice que su hija de 9 años, que cómo no, que mi hija de 9 años, pues coño, no deje que su hija de 9 años
Escuche esto, es decir, la decisión no puede ser del papá Estado. Sí, Y deje la amarrada a la de cama los y no le papás. permita nunca salir ni estar en contacto con sus compañeros, ni jamás después a fiestas de 15, a nada donde pongan este tipo de canciones. ¿Usted deja entrar, Es que es imposible usted deja también, o oír sea. a sus hijas reggaetón de Paola? No, yo les doy unos discursos que ellos deben vivir aburridísimos conmigo, ya la misoginia, la sexualización, le quitan la agencia Sí, un propia, discurso pero suyo, les doy sí, la una cantaleta requerida, Seguro. mínima y necesaria, pero por supuesto, claro que sí, pero es imposible mantenerlos alejados Prefiero no de la escuchar cultura. reggaetón, De la cultura, imagínense mis hijos creciendo en Medellín, donde por lo demás es la cuna del Claro, reggaetón en todo claro. el país. Están permeados, quiera yo o no lo quiera. Mamá, lo que tú digas, no entonces escucho yo sé. reggaetón. Pero me parece que ese es el a mí sí camino. me parece El que bien está que haciendo esto Paola es vaya el por- camino. El camino es ese, el De- camino es de plantearle, dar- sí, de dar plantearle, hora. sí, eso es que eso hacen los papás dan discursos, Sí, pero ponen límites esa es la y lo función hacen de muy los bien. Yo estoy papás. totalmente de acuerdo con Paola. Pero Y los es lo máximo discursos que de los pueden hacer papás otra llegan cosa. hasta que el No pueden niño hacer prende otra el cosa. celular. Claro, También. pero El esto además, agradecimiento. Felipe, no solo es del contexto Felipe, de Medellín, usted- como dice Paola. Sí, Las a ver, letras, uno por puede ejemplo, echar todo el en- discurso, No, pero eso es el en niño todas tiene partes. celular. Aquí en las de Bogotá Bad Bunny también. también Pero- están en esta misma línea de las de los colombianos, que no es un asunto mire, solo yo de le Colombia. digo- Respetuosamente le digo Pero que mire- a los 9 años un niño no tendría por qué tener un teléfono celular. El Consejo Pero de Estado... los tiene, Ricardo. Digo, yo le ¿no? digo, Felipe, yo regaño aquí, no digo regaño entre comillas, muy amorosamente a un par de oyentes que me dicen que mi niña chiquita oye estas barbaridades. Entonces yo digo, pues de verdad no la dejen oír. Y entonces me dicen otros oyentes aquí, ¿usted cree que es posible controlar lo que un niño escucha o no escucha? Sí. ¿Tienen? Parcialmente es posible. no, pero miren, no, Néstor, Pues no es posible. Parcialmente es siempre, no, pero en la porque casa la se escuchan puede. con los No, los compañeritos. niños de Hay esta muchos espacios que uno no en puede la controlar. ruta es imposible Y eso- de controlar, pero en el pero escenario. Pero Pero ese no. camino es el de Pero Pablo lo peor que Luis puede hacer Ernesto, un padre de Luis familia... Ernesto Gómez tiene niños de qué edades. Yo tengo una niña de 9 y un niño de 7. ¿Qué ¿Y tiene? cómo controla que no oigan esta canción, por Sus ejemplo? niños Es- tienen teléfono celular, ¿no? Yo tengo, y entre más tarde lo reciban mejor, esa es como un poco la decisión en casa, pero le digo, el peor error que puede cometer uno como padre de familia es creer que uno realmente puede controlar el 100% de la vida de sus hijos. No puede. Entonces, pues en la casa no ponemos reggaetón, punto. Hasta ahí llega mi control y hablamos del tema. Pero ya lo que van a hacer en la casa de los otros compañeritos y demás es muy difícil de controlar. Y por eso les digo la verdad, por el eso Consejo es que- de Estado no tiene nada que hacer aquí. Este es un debate cultural, no jurídico. Este gran fallo, con el respeto de la exégesis que acaban de hacer, es una soberana pendejada. Los niños, o sea, sí, entonces este fallo cobija a Bad Bunny, cobija a los No, reggaetoneros no, o a es los... cierto, es cierto. Por eso, Usted es tiene- una estupidez. Usted tiene razón, Luis Ernesto, porque en este mundo globalizado de hoy, pues los chinos escuchan las barbaridades de los nuestros y de los ajenos, de Bad Bunny y compañía. ¿Cuáles fuera de Bad Bunny, cuáles son los reggaetoneros de moda? Bad Bunny sigue siendo el Fercho, J Balvin que vuelve de O gira. sea, la mayoría de los reggaetoneros son colombianos, pero hay puertorriqueños. Sí, hay también hay venezolanos. puertorriqueños. De hecho, hay Arcángel, por caleños. ejemplo. Pero lo que pasa es que mi Pero- punto acá es que la creación artística tiene que gozar de libertad en Colombia, porque hoy es esta canción que a mí me parece horrible, que yo nunca la escucho, que en mi casa no se oye, que si mi hija fuera menor de edad le recomendaría no escucharla, pero así hay narconovelas, así hay libros con los que uno no está de acuerdo, así hay No, creaciones de imagínese cine. desnudos. Entonces, yo sinceramente creo que la censura a la creación artística sería un precedente gravísimo en Colombia. Por eso yo no le veía futuro a esta tutela. Claro, mire, Bueno, a mí la por ejemplo tutela- esta la tutela tutela me la parecería perdieron. que si le aplicaran la regla de esta tutela a los libros de Gabriel García Márquez y en particular al de las putas tristes, es que me Sí, parece que Memoria es, de mis putas tristes se llama. el de Memoria de mis putas tristes, pues tocaría retirar los libros. No, pero con el mismo... con la recuérdese misma- usted que este es un... Héctor, usted tiene razón, con la recuerde usted misma que ese es un advertencia señor... que hace el Consejo de Estado, entonces vaya por ese camino. Entonces prohibimos, No, pues, por ejemplo, Lolita. La película Lolita. No, Pero la película imagínese no, el libro Memoria de de Nabokov. Memoria de mis putas tristes es un señor mayor buscando una niña virgen. Es una cosa que obviamente es escandalosa. No, No, y en Lolita el amor en este- los tiempos del cólera también hay referencias Lolita- con menores de edad. Ángela Vicuña. Sí, exacto. No se te olvide que Florentino le quita la virginidad Y Lolita- a Ángela Vicuña en el colegio. Lolita, que es Héctor, Entonces es la historia de un profesor. No, es que se yo sí creo enamora que esto de una niña yo estoy viendo aquí chiquita. ya la decisión y me parece que no necesariamente está bien sustentada. Por supuesto, como siempre respeto la decisión judicial, pero me parece que le queda una tarea
a la Corte Constitucional. Recuerde usted que la Corte puede revisar esta decisión del Consejo de Estado. Bueno, también alguien la puede impugnar porque yo creo que esta es la primera instancia, pero llegada a la Corte Constitucional, yo espero que la Corte Constitucional haga un análisis más profundo que el que hizo. Pero hablando de esas canciones también me alarma mucho que un juez pueda decir. No, pero nos vamos a dedicar a prohibir en Colombia. Cuando porque, por ejemplo, Lolita de Orquesta Mondragón, la colegiala de Silvestre Dangond, pero Camila, rancheras. Hay en el reggaetón en particular, cierta tendencia hacia estas cosas. Claro, pero pasan. le vamos a decir entonces a un señor que se llama Daddy Yankee o Don Omar, o que se llaman Wisin y Yandel, o que se llaman Rauw Alejandro, que no son de Colombia, que su música aquí no, cuando la industria en la que están también compitiendo nuestros artistas locales, esos que llevan la bandera de Colombia por el mundo, hace lo parte peor que de podemos eso. hacer es meter jueces una competencia por a el este mal debate, gusto, ¿no? Porque sí. Pero Néstor, hay también quienes tienen o tenemos el los artistas más escuchados del mundo en este momento son Bad Bunny, Rauw Alejandro. Y hay gente que le gusta. El derecho al mal gusto prevalece, pero mire, si el que esté indignado, lo único que tiene que hacer es borrar esa gaminería de más 57, como se llaman las canciones, de la lista de teléfono. Ya está. Hasta ahí, dejen de consumir esa pendejada y punto. Pero meter jueces, meter tutelas, eso sí que no suma. Es fácil para los mayores de edad, pero cuando estamos hablando de niños y de menores no es tan fácil. La tutela, la presión de grupo, el ambiente en el salón, de los amigos, que tú no escuchas reggaetón, eres un ñoño, un idiota, te excluyen, no es tan fácil. Es muy fácil decirlo a los 45, pero decirlo a los 14 o 13 no es tan fácil. Usted está en edad de... Estoy en 45. No, sus hijos, quiero más decir. 45. No, pues claro, es que es muy complejo. Entiendo la sensibilidad de los padres de familia en este tema. La tutela la perdieron los demandantes, es decir, la ganaron pero aquí la los respuesta a ese riesgo que señala Ricardo no puede ser facultar al Estado para que diga qué se puede decir en una canción. O sea, ese riesgo existe, sin duda, y hay que resolverlo, y los papás tienen la primera responsabilidad y tal. Pero no sé, zafarse de la responsabilidad de papá y pasársela al Estado con un policía viendo a ver quién dice una cosa que aparentemente vulnera la dignidad de los menores, ¿no? Pues Héctor, no sé. le quiero decir, es más fácil como papá decir, no, el Estado nos prohibió que se escuchara esta música, tomar la decisión de decirle, no, en esta casa se hace, y dar una palmada en la mesa. En Estados Unidos... Yo sé, María Consuelo, yo estoy de acuerdo en que eso no se puede censurar, pero digo, la gente suele creer que es más fácil. El fallo dice una cosa echarle la culpa a otro. Claro, que dice que no pueden definir si soy esto... yo como papá el que el toma fallo una decisión. dice una cosa interesante, dice, nosotros no podemos definir si esto es arte o no es arte, pero debe cumplir 3 requisitos. Garantías, entre otros, a la dignidad humana, y por ahí es por donde se mete esta sentencia. Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo en su memoria y en la memoria de su radio. Blue, más que radio. Atención. Dos horas largas duró el nuevo Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, transmitido también por los canales privados, tomados por asalto por el presidente Gustavo Petro. Esta vez el tema fue tarifas de energía. El presidente habló de todo y por todo, defendiendo, aunque el tema era energía, a la esposa del ministro de Salud. Dijo que no hay ni nepotismo ni corrupción, hablando sobre una denuncia a partir de cifras de la Superintendencia de Vigilancia, que a través de armas a empresas privadas de vigilancia se sigue construyendo el paramilitarismo. Y sobre tarifas de energía, el gran anuncio es que el gobierno va a emitir un decreto para darle estabilidad tarifaria al sector, para bajar tarifas de energía, criticando muy agriamente el presidente a las generadoras de energía. Guerra comercial sin tregua que dispara el precio del dólar en Colombia, llegando casi a los 4.400 pesos, y que anuncia un encarecimiento de los productos importados, casi el 30% de la canasta familiar de los hogares colombianos. Hogares que hasta hace una semana estaban muy tranquilos y muy contentos con el menor ritmo en el costo de vida en el país, con una inflación anual que bajó al 5.09% en marzo, inferior al 5.2% registrado en febrero y muy
por debajo de las expectativas del mercado, según el reporte de las últimas horas del DANE, con corte al mes de marzo que deja una carestía acumulada del 2.62% en el primer trimestre de este año, es decir, justico antes de que empezara la guerra de aranceles desatada por los Estados Unidos, arreciada desde el pasado sábado con un arancel global del 10% para más de 130 países, incluida Colombia, y con aranceles muy superiores para un total de 55 naciones, empezando, claro, por China, con aranceles que podrían llegar hasta el 104%, y a pesar de los esfuerzos del mismísimo Elon Musk, financiador, aliado y asesor de Donald Trump, de intentar convencerlo de retirar los aranceles, según lo dice hoy el diario The Washington Post. El Estado está obligado a garantizar la promoción y el acceso a la pastilla del día después. La orden fue dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió una acción popular en la que se denunciaba que la píldora del día después no está siendo difundida, promovida ni tenida en cuenta en todas las regiones del país. De acuerdo con el fallo del tribunal, los ministerios de Salud y Educación deben garantizar el acceso a la píldora del día después como un método anticonceptivo de emergencia, pero también se deben asegurar de la difusión, educación y disponibilidad en todas las comunidades, especialmente para mujeres de comunidades apartadas a las que hay que educar sobre el uso. El fallo va más allá. El tribunal también le está ordenando a las farmacias del país mejorar la distribución del medicamento para así eliminar barreras a la hora de comprarla. El hecho de que una mujer en la Amazonía, en Chocó o en Arauca no tenga las mismas facilidades. Blue Radio y bluradio.com. Atención, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos acaba de darle vía libre al gobierno Trump para que siga deportando a extranjeros bajo la ley de seguridad que le permite al gobierno la calificación de enemigos extranjeros. Entre estos deportados, por supuesto, la mayoría hacia América Latina, muchos del venezolano Tren de Aragua. En Washington, Juan Camilo. Fue esa controversia, Néstor, que hubo el pasado 15 de marzo con la deportación de más de 200 venezolanos, quienes fueron deportados bajo la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798, y que había generado toda esa controversia por una determinación de un juez mientras el vuelo ya se encontraba en el aire llegando a territorio salvadoreño, de esa orden de que el avión regresara a los Estados Unidos y no se permitiera esa deportación. Pues la Corte Suprema interviene en una votación 5-4, dice que en efecto el gobierno de los Estados Unidos puede seguir aplicando esta ley sobre venezolanos miembros del Tren de Aragua para deportarlos de manera expedita, pero deja la claridad de que se tiene que notificar a estos individuos antes de adelantarse la deportación, dándoles un margen de tiempo para que puedan presentar recursos judiciales. Y lo otro que deja claridad la Corte es que la demanda que se presentó no procedía aquí en Washington, sino que procedía en Texas, que era el sitio donde estaban siendo recluidos o detenidos más bien estos inmigrantes indocumentados. Pero entonces saca pecho el gobierno Trump, saca pecho el presidente, quien dice que la Corte se puso del lado del imperio de la ley. Esto al tiempo en el que también está informando a través de sus redes sociales avances en términos de negociaciones arancelarias. Acaba de escribir el presidente Trump en su cuenta de red social Truth: acabo de tener una excelente llamada con el presidente encargado de Corea del Sur. Ese es Han Duck-soo. Hablamos sobre su tremendo e insostenible superávit, aranceles, construcción naval, la compra a gran escala de gas natural licuado estadounidense. En cualquier caso, tenemos las posibilidades de un gran acuerdo para ambos países. Su equipo principal está en un avión rumbo a Estados Unidos y la situación pinta bien, dice el presidente Donald Trump, quien añade que está negociando con muchos otros países, todos los cuales desean llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y dice: China también quiere llegar a un acuerdo, pero no sabe cómo iniciarlo. Esperamos su llamada, está diciendo el presidente Donald Trump. Obviamente estos mensajes
de posibles negociaciones y de acuerdos están teniendo impacto en los mercados, impacto positivo, recuperan cierto terreno. Acaba de abrir la Bolsa de Valores de Nueva York hace 8 minutos y el Dow Jones sube en un 2.75%, Standard & Poor's también 2.7%, Nasdaq 3.25%, recuperando algo de terreno perdido, aunque recordemos que la caída fue estrepitosa, cercana a un 10% en los últimos días, Néstor. 8 de la mañana, 39 minutos. A propósito de los aranceles de Trump, el peso colombiano se ha devaluado 230 pesos, Víctor, en la última semana. Dice Bloomberg que es una de las monedas más devaluadas en todo el mundo, por encima del 5%. Sí, Néstor, y si usted acota más el tiempo, esa devaluación se generó en las últimas 2 sesiones, sin contar la de hoy, la del viernes y la de ayer. El viernes 144 pesos arriba y ayer 100 pesos, ahí están un poco más de los 240 pesos, dejando al peso colombiano como una de las monedas más afectadas por esta guerra comercial. Pero abren también los mercados aquí en Colombia, Néstor, más tranquilos, jornada de calma después de tanta turbulencia. Recuerde usted, cuando hay mucho estrés en los mercados, el dólar tiende a subir, que fue lo que ocurrió en las últimas 2 sesiones. Cuando hay calma, el dólar tiende a estabilizarse, tiende a moderarse, y eso estamos viendo durante la sesión de hoy. De hecho, luego de visitar los máximos de este año, por encima de 4.400 pesos en algunas operaciones de la jornada anterior, frente a la cotización promedio de ayer, el dólar está cayendo 30 pesos en este momento, cotización promedio 4.344 pesos para nosotros aquí en Colombia, el dólar bajando frente a las principales monedas del mundo, según el índice de XY, 0,32%. Frente a las principales monedas de la región, también está cayendo el dólar, y así como el peso colombiano, bueno, el dólar en Colombia tuvo la mayor disparada frente a las monedas de la región y del mundo en las 2 sesiones anteriores. Hoy está presentando una de las mayores caídas en Colombia, el dólar frente al peso colombiano, si hacemos el comparativo con otros países. Pero, Néstor, no solo se nos ha disparado el dólar por la guerra comercial, quienes van a viajar, por ejemplo, próximamente a Europa, el euro también se ha pegado una disparada muy fuerte para nosotros los colombianos. El peso colombiano también se ha depreciado frente a la moneda europea, está alcanzando una relación euro-peso colombiano de 4.800 pesos aproximadamente. Hace una semana, cuando informábamos sobre el euro, estaba en 4.400, 4.500 pesos, así que para que lo tengan en cuenta los viajeros al viejo continente. Los mercados recuperándose en Europa, el petróleo Brent también se está recuperando 1,12%, se acerca a los $65 por barril. En medio de esa turbulencia, pues hoy ha llegado la calma a los mercados, y eso se ve reflejado en este momento en el movimiento de algunos de los indicadores, en la percepción que tienen los inversionistas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Avanza la mañana del martes, estamos en Blue. Sin sueños, la vida no tiene mucho sentido. Sin creer que el futuro es la realización de nuestros deseos, la vida se vuelve aburrida y absurda. Tú tienes que soñar, que creer, que ilusionarte, que pensar que es posible. Pero no basta con ello. También es elaborar un plan para conseguir esos sueños, trabajar duro por ellos. Eso implica una mentalidad positiva, eso implica un lenguaje. Más que radio. Ahora 8 de la mañana, 42 minutos. Carlos Leder fue tal vez el primero de los jefes del narcotráfico colombiano que fue extraditado a Estados Unidos. Está presentando un libro sobre su vida y muerte, se llama así, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Fue el primer líder del Cartel de Medellín extraditado y acaba de ser, de los pocos sobrevivientes, acaba de ser regresado a Colombia. Leder, por supuesto, es dueño de buena parte de los secretos de esos terribles años 80 que vivimos en Colombia. Y está en Colombia, y está en Blue Radio. Señor Leder, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un privilegio dirigirme a su persona y a todos sus oyentes, a nuestros compatriotas. Buenos días. Señor Leder, gracias por atender esta entrevista. Quisiera preguntarle, cuando usted mira la película y si usted se ve hoy, si usted cierra los ojos y dice, usted es tal vez uno de los pocos sobrevivientes de ese cartel de Medellín, Escobar, Pablo Escobar, que terminó muerto, los Rodríguez Gacha, todos esos jefes, inclusive los sicarios del cartel de Medellín, muertos.
usted regresando a Colombia después de lo que ha pasado, 34 años de cárcel, ¿usted se siente afortunado? Como buen cristiano, como un hombre arrepentido, como un hombre colombiano, le digo de corazón que obviamente cometí graves errores involucrándome en el narcotráfico y pagué por ellos un precio enorme que la justicia norteamericana y colombiana demandaban, y me siento sumamente afortunado, primero, de ser colombiano, segundo, de ser cristiano, y tercero, de haber regresado felizmente a mi patria. ¿En qué momento de la vida usted se volvió cristiano, señor Leder? Bueno, yo fui bautizado, yo estudié en el Colegio San Luis Gonzaga de Bogotá, yo siempre he sido totalmente cristiano, católico, pero mi devoción se ausentó por muchos años. Entonces le cambio la pregunta, ¿en qué momento se volvió practicante? Porque supongo que en las épocas de rumba y de cartel de las drogas, de narcotráfico, pues se le olvidaron los principios del San Luis Gonzaga, ¿no? Usted está correcto. Tuve una época de rebeldías, tuve una época de excesos, tuve una época de desobediencia civil, una época de violación de las leyes, y en esa época me involucré con el cartel de Medellín, y por tal hecho yo hoy regreso a Colombia y como cristiano y con mis valores morales que he aprendido y mi rehabilitación, yo le pido perdón muy sinceramente y mirándolos a la cara a mis compatriotas por yo haber participado en el cartel de Medellín. Sí. El cartel de Medellín montó una maquinaria de exportación de cocaína, producción y exportación de cocaína gigantesco hacia los Estados Unidos, todas esas maniobras ilegales e ilícitas. De todas maneras, quiero establecer de que en mi libro, que es mi testamento presente y vivo, referente a exponer mis errores para presentarlos sobre la mesa. Pero señor Leder, sí. Discúlpeme, le insisto en este tema porque quiero entender su transformación. Usted estudió en un colegio católico, ¿cierto? No cristiano necesariamente. Sí, católico, sí. Bueno, para mí... El San Luis Gonzaga en Bogotá. Se dedica a traquetear y se asocia con la gente del cartel de Medellín y tal. Y regresa convertido otra vez en condición de cristiano. En estos 30 años largos que han pasado, 30 y pico de años, desde cuando usted fue capturado y extraditado a Estados Unidos, ¿en qué momento se produce ese reencuentro espiritual? Cuando yo estaba en la penitenciaría de supermáxima seguridad en Marion, tuve la inmensa suerte de que el padre García Herreros de Bogotá viajara a sus 82 años de edad a visitarme personalmente en la penitenciaría. Esto estamos hablando del año 1990 posiblemente, y el padre García Herreros, un apóstol, indudablemente la mística, su pureza de presencia, de palabra, y la confesión con él, pues revivió en mí los valores católicos, los valores cristianos. ¿Y por qué viajó el padre García Herreros a verlo a usted en la prisión en Marion? El padre García Herreros, por compasión, él viajó por compasión. Pero usted lo había conocido en la época del narcotráfico, ¿no? El padre García Herreros en algún momento fue interlocutor de Pablo Escobar después, claro. Precisamente, yo nunca conocí al reverendo padre García Herreros, excepto en el Minuto de Dios en televisión, como todos los niños, todos los jóvenes, pues, y todas las personas lo conocían. Yo no lo conocía personalmente. Yo necesitaba en ese momento
indudablemente una comunicación y el consejo de él y una comunicación con Pablo Escobar, que ya el reverendo padre había asistido en entregarse a la justicia. Entonces el padre García Herreros contribuyó enormemente en la entrega de Pablo Escobar. Le pedí el favor de que me asistiera. Él fue presente, viajó hasta los Estados Unidos y allí yo le manifesté a él de que se comunicara por favor con Pablo Escobar y le pidiera que el gobierno de Washington me había permitido rehabilitarme con un programa de cooperación para testificar en el juicio del general Manuel Antonio Noriega, el dictador que los Estados Unidos había capturado en Panamá y había llevado a Miami. Entonces ese fue el encuentro con el reverendo padre García Herreros. ¿Compartió cárcel con Noriega? No, él estaba en diferente cárcel. Usted era testigo contra Noriega, ¿no? Estando yo sirviendo 135 años más cadena perpetua, Estados Unidos invadió Panamá, pues la ciudad de Panamá, capturó a Noriega bajo los cargos criminales de conspiración junto con el cartel de Medellín de tráfico de cantidad de toneladas de cocaína. El gobierno norteamericano, a pesar pues de yo tener la sentencia que tenía, me ofreció rehabilitarme, el programa de cooperación en Estados Unidos, y reducir mi condena y darme esta libertad de la cual yo hoy disfruto. O sea, ¿a usted se le apareció la Virgen en forma de Manuel Antonio Noriega? Es decir, el testimonio suyo contra el general Noriega es el que le permite salir de la cárcel 30 años después. Exactamente, pero en términos generales, acogerme al programa de cooperación de los Estados Unidos de rehabilitados. Paralelamente, permítame citarle que en esos mismos días Pablo Escobar y muchos narcos se acogieron a la ley 3030 expedida en Bogotá bajo el gobierno del expresidente César Gaviria. Entonces, Escobar ya estaba en su propia cárcel, en la catedral, famosa... En la catedral. Creo que eso, cuando yo hice el acuerdo de cooperación y asistencia con el gobierno de los Estados Unidos. Pero permíteme decirle que un hombre tan sumamente peligroso como Escobar, yo le pedí permiso en el sentido de que, por favor, me han ofrecido mi libertad en Estados Unidos, yo tengo la oportunidad de rehabilitarme, pero quiero que usted me asegure que usted no va a atentar contra mi familia. Escobar respondió. Ese mensaje lo trajo el padre García Herreros a Pablo Escobar. No me diga. Escobar respondió y le dijo... Perdóneme si le estoy entendiendo ver, señor Leder. Sí. Usted estaba preso en la cárcel en Estados Unidos, se produce lo de Panamá, cogen a Noriega y le ofrecen a usted ser testigo contra Noriega. Exactamente. ¿Y usted le pide permiso a Pablo Escobar a través del padre García Herreros? Exactamente, le pido permiso porque en realidad lo primero que yo estoy, que me afecta y que no podría haber testificado o acogerme al programa es si Escobar iba a tomar represalias violentas y contra mi Escobar le manda a decir, tranquilo, Escobar lo dio vía libre. Delate a quien tenga que delatar. Algo en esas líneas, pero permítame citarle que lo tengo en el libro y por eso escribí, por muchas razones aclaratorias, escribí mi libro, biografía, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Ahí explico que Pablo Escobar le dijo al apóstol García Herreros que me dijera que
él ya había resuelto los problemas que él tenía con el gobierno de Colombia y que él ya iba a recibir una sentencia leve, que yo hiciera lo que tuviera que hacer contra el general Noriega y que me deseaba suerte, que él no iba a atentar contra mi familia. Solamente con esa garantía yo pude firmar el acuerdo de cooperación con el gobierno de Washington. Sí, señor. Sí, señor Leder, me devuelvo en la historia porque esta anécdota que retrata el terror que incluso sobre sus socios imprimía Pablo Escobar, me lleva a el escenario de 1986. Pablo Escobar termina, permítame la expresión, vendiéndolo a usted para que sea detenido y extraditado a Estados Unidos. Exactamente así ocurrió, pero de todas maneras hay que ver que en esa época, cuando Pablo regresó de Nicaragua y de Panamá a Colombia, estaba en bancarrota. Había perdido sus propiedades, había perdido sus cocaínas, había perdido muchas cosas. Y muchos narcos de Medellín rehusaron trabajar con él, no querían trabajar con él en negocios de cocaína. Entonces, claro, él había cometido la brutalidad y el error tan bestial de haber asesinado al doctor Lara Bonilla, ministro de Justicia. Entonces, en ese factor, Pablo, que era impredecible y muy violento, lógico, determinó eliminarnos a nosotros, los del cartel de Medellín. Inicialmente, y lo cuento en el libro, Pablo secuestró a 3 miembros del cartel de Medellín y planeaba exigir $20 millones de recompensa por su libertad. La diferencia fue de que eran hombres muy valientes, lucharon con los secuestradores y fueron baleados y asesinados. Quedaba yo, o sea que yo quiero trazar y quiero recalcar en la línea roja que existe de que después de que yo fui extraditado, Pablo sí eventualmente lanzó una guerra contra el Estado, contra el Estado colombiano, contra la policía, el ejército, el gobierno, los ministros, que yo no tengo absolutamente nada que ver porque yo estaba preso en Estados Unidos. Eso ocurrió. Pablo nos mató a todos los del cartel. Cuando a usted lo detuvieron, eso era el gobierno de Virgilio Barco, ¿verdad? Del doctor Virgilio Barco, sí, señor. ¿Usted en ese momento entendió que lo habían traicionado desde adentro? No, en absoluto, no. Yo no sabía todavía. Hasta un mes después, en Estados Unidos, mi abogado me señaló de que había descubierto que el que me había entregado era Pablo Escobar Gaviria. Sí. ¿Y Escobar qué ganaba entregándolo a usted? ¿Que lo dejaran de presionar a él? No, pues son acuerdos muy secretos que ellos que existen y posiblemente el gobierno americano podría en un momento dado manifestarlo, porque ellos también reconocieron la cooperación de Escobar al entregarme y dicen, yo pues no tengo evidencia, pero es una de las razones por las cuales el gobierno norteamericano apoyó de que él tuviese su propia cárcel. Es decir, Pablo Escobar estaba negociando con Estados Unidos y parte de la negociación fue entregar a uno de sus socios, en este caso a usted, a Carlos Leder. 100%. Sí. Señor Leder, perdóneme, le hago aquí una pregunta, Ricardo, discúlpeme. En ese mundo del narcotráfico que usted está describiendo y conoce seguramente mejor que nadie en el mundo, señor Leder, ¿es posible sobrevivir sin traicionar a alguien? Es decir, usted sobrevivió traicionando a Noriega, que en algún momento fue cómplice, ¿cierto? Pablo Escobar intentó sobrevivir traicionándolo a usted, que era su socio. ¿Ese es un mundo lleno de amenazas y traiciones, por otro lado? Esa es la crisis que vive
Colombia hoy día, en el sentido de que organizaciones de narcotráfico todavía existen, no tan extensas aparentemente como el cartel de Medellín, no tan consolidadas, pero mi consejo, mi mensaje y lo que escribí en el libro y demuestro con pruebas y señales es de que involucrarse en el narcotráfico es la única garantía, es que la persona va a perder su salud, va a perder su libertad y va a terminar muy posiblemente en la morgue, no solamente por los actores o las autoridades competentes, sino también por sus mismos socios y compañeros. Es un mundo del cual muchas veces la gente no... pues la gente no sobrevive, simplemente. Ya que usted está enviando mensajes y lecciones, señor Leder, y me da la impresión de que usted tiene su memoria intacta, ¿verdad? Pues, es decir, lo dejo para que lo juzguen ustedes. No, yo creo, estoy sintiendo pues a un señor que se acuerda de todo, y seguramente se acuerda de una entrevista que usted dio muy icónica en su momento, en esos años 80, al lado de un río, diciendo que la cocaína era la bomba atómica de Sudamérica contra Estados Unidos. ¿Se acuerda de esa entrevista? Ciertamente que sí. Sí, ok. Dicho eso, que usted se acuerda, que lo dijo, que la cocaína era la bomba atómica de Colombia, de Sudamérica contra Estados Unidos, usted pasó 30 y pico de años preso en una cárcel de Estados Unidos por cuenta de esa bomba atómica. Hoy, ¿cómo lo ve? Hoy, ¿qué piensa de la cocaína hoy, Carlos Leder? Sí, yo fui un hombre muy rebelde, muy erróneamente convencido de que el fin justificaba los medios, era muy antiimperialista y cometí esos errores, y la causa en que yo estaba metido, yo estaba empecinado y apasionado por defenderla. Cometí esos errores, y después